¿Cómo están, queridos hermanos de la Iglesia Nazareno, allá en la ciudad de Maracaibo, en Zulia, en nuestro hermano país de Venezuela? Un saludo especial para el pastor Octavio Guanipa y para el ministerio Varones Imagen de Dios. Es un gusto estar con ustedes, su servidor Cristian Quevedo de la Iglesia Hueleyana de Surco en Lima. Hoy día vamos a traer un tema especial para ustedes que están reunidos en esta fecha como hombres delante de Dios. Sabemos que somos varones por nacimiento, pero hombres por elección. Y Dios nos ha puesto para traer bendición sobre la tierra. Vamos a descubrir hoy día, vamos a poder intentar llegar a, a tener todo aquello, a poder recibir todo aquello que Dios tiene para nosotros como hombres en esta noche, en esta pequeña reflexión que esperamos que sea de bendición. El tema se llama Hombría al máximo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a tener varios versículos. Les pido que estén ahí con sus Biblias a la mano. Y vamos a tocar para iniciar el versículo de Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor. Como hombres necesitamos en esta hora que tú nos hables, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos inspire, que motive nuestros corazones, que nos convenza, Señor, de tu llamado, de tus propósitos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, en esta hora a recibir lo que nos vas a hablar. Usa a tu siervo, bendice a todo aquel que llegue tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, el versículo que acabamos de leer de Efesios 4:13 refleja lo que es la visión de Dios para todo hombre. Y la visión de Dios para todo hombre es que todo hombre sea como su Hijo Jesucristo. Dice el versículo que hemos leído que podamos nosotros llegar a la unidad de la fe, o sea, que nuestra fe sea una fe cada vez más creciente junto con otros, que podamos conocer más al Hijo de Dios. Eso significa intimidad, que podamos realmente vivir con Él, estar en comunión con Él. Y de esa manera dice que vamos a llegar a ser nosotros también como el varón perfecto y crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, de todo lo que es Cristo. Ese es el deseo de Dios, esa es la visión de Dios, ese es el motivo por el cual Dios te ha puesto en esta tierra, ese es el motivo por el cual tu Dios te ha hecho que puedas tú estar en esta tierra. Entonces, nosotros tenemos que vernos de acuerdo a esa visión, porque tal vez hasta hoy nos parezca algo inalcanzable. ¿Cómo puede ser que nosotros podamos ser también varones perfectos a la estatura de Cristo? Pero ese es el deseo de Dios, hermano, nada menos. Y Él está trabajando cada día para hacernos como su Hijo Jesucristo. La pregunta es entonces hasta aquí: ¿cuánto estás colaborando tú? ¿Cuánto estás contribuyendo tú a que ese deseo de Dios pueda ser cumplido en tu vida? Ahora, diremos ahí, ¿no? Pero ¿cómo puedo ser yo como Cristo? Sí, pero Él fue todo lo que fue porque era Dios. Pero Cristo fue Dios, pero vino a esta tierra, según Filipenses 2, en condición de hombre. Se despojó de su divinidad y tomó forma de siervo. Y se humilló hasta lo sumo. Y en nuestra condición de hombre fue tentado en todo, pero Él fue un vencedor. Fue alguien que cumplió su misión y cumplió el propósito de Dios. Y Él vivió para la gloria de su Padre únicamente. Ese es el propósito de Dios. El hombre ha sido creado para la gloria de Dios. La gloria de Dios significa que nosotros vamos a reflejar todo lo que Dios es. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y el aliciente, hermanos, el aliciente, queridos varones, es que Dios está queriendo realmente bendecirnos. Dios está queriendo realmente formar en nosotros el carácter de Cristo para traer bendición a la tierra. Proverbios 28:20 dice que el hombre de verdad, en otras versiones dice, el hombre fiel tendrá muchas bendiciones. Dios es un Dios sobrenatural. Dios no está limitado absolutamente por nada de lo que nosotros podamos ver como limitaciones. La única limitación que tiene Dios es nuestra fe. Nuestra fe. Y nosotros, nuevamente insistimos, tenemos que vivir para reflejar la gloria de Dios.
Ese es el deseo, hermanos, de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que trata el tema de hoy, que se llama hombría al máximo. Hombría al máximo tiene que ver con ese deseo de Dios de hacernos como Cristo. Pero para hacernos como Cristo, Dios nos ha puesto en nosotros. Ha puesto en nosotros lo necesario, lo que necesitamos para poder llegar a ser como Él. Génesis 1, 26, 28, allá cuando Dios crea al hombre en el Edén, dice así, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Siempre fue el propósito de Dios, siempre fue el propósito de Dios, al hacerlo a su imagen y a su semejanza, que el hombre pudiera traer bendición sobre la tierra. Dios le encargó al hombre la administración de todo lo que había creado. Pero así como le encargó la administración y le dio la autoridad para que pueda hacerlo, le delegó esa autoridad que le pertenecía solo a Dios, también lo hace responsable de lo que va a hacer. Entonces, Dios creó al hombre básicamente para dos cosas: para que sea un líder y para que sea productivo. El liderazgo, hermanos, es importante en la labor del hombre, y el liderazgo tiene que ver con la influencia que nosotros podemos lograr, con ese alcance que nosotros podemos lograr, con esa bendición que nosotros podemos lograr sobre la tierra. Dice Hechos 1:8 que íbamos a recibir poder. Esa fue la promesa del Señor Jesús, que íbamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos en todo lugar, donde estamos, en Jerusalén, que es nuestra ciudad, en Judea, en nuestras ciudades más cercanas, en Samaria, las contiguas, y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de Dios al darnos el Espíritu Santo: ser testigos, influenciar, poder alcanzar, poder traer bendición sobre la tierra. Ese es el propósito por el cual vino Cristo también, a poder delegarnos esa autoridad para que pudiéramos alcanzar a otros, para que pudiéramos discipular a otros, para que otros pudieran hacerse discípulos de Cristo. El mundo tiene una carencia actual, que es que no siguen a Dios, que no hay vida espiritual. Pero Dios nos está haciendo a nosotros responsables de eso desde el Edén, ¿no? Entonces, ese es el deseo de Dios, que podamos ser líderes, que podamos nosotros enseñar a otros, que podamos cumplir la misión de Dios, que es enseñarle a otros, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:2, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que Dios también te dice hoy día a ti. Dios está buscando hombres fieles en quienes pueda depositar su confianza, en quienes pueda Él reproducirse para poder hacer otros testigos. Entonces, la carencia hoy en día es de hombres fieles, hombres que no han desarrollado todo lo que Dios le ha dado y que no están cumpliendo la misión de crecer cada día más en semejanza a Cristo. Liderazgo, hermanos, es lo primero que Dios nos llama a poder ser desde el Edén, y que Adán no lo cumplió, porque Adán rechazó el propósito de Dios. Al pecar, fracasó. Por eso tuvo que venir Cristo como el segundo Adán. Y Él no fracasó, Él fue un vencedor. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ahora nosotros tenemos en Él todos los atributos que hemos recibido del Padre cuando hemos nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, dice que has sido hecho una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Has nacido de arriba, has nacido del Espíritu, tienes el mismo Espíritu que habitó en Cristo, y por tanto la misma capacidad potencial para que puedas desarrollar y convertirte en un varón perfecto. El problema es que a veces nos conformamos con menos de eso, y vemos que
hay insatisfacción en nuestras vidas porque Dios solamente tiene un propósito para nosotros. Entonces, en primer lugar, liderazgo. En segundo lugar, productividad. Dios quiere que todos los hombres sean productivos. Le dijo ahí en Edén, fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos ser productivos, que todo lo que hagamos prospere, que no nos falte nada, como dice el Salmo 23. Productivos. Juan 15:8. El Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, le dijo que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. En que llevemos ¿cuánto? Mucho fruto. Eso quiere decir que todo lo que viene en nuestras manos para administrar tiene que producir. Y el Señor Jesús dijo que lo que no producía iba a ser cortado, porque Él está esperando de nosotros. Dios no ha puesto nada en la tierra que no produzca, que deje de producir. Pone un árbol de manzanos, espere que salgan manzanas. Pone un árbol de higos, espere que salgan higos. Pone un viñedo y espera que produzca uva. Dios es un Dios que espera productividad en nosotros. Y así también ha plantado a los hombres. ¿Qué cosa espera de los hombres? Que produzcan hombría, que es semejanza a Cristo. Eso es lo que Dios está procurando en nosotros, productividad, que todo lo que recibamos pueda tener un resultado favorable para nuestras vidas, como consecuencia de poder estar unidos a Cristo y de poder, como dice el versículo que hemos leído, querer glorificar al Padre. Todos los hombres tienen el mismo potencial, todos los hombres, pero en Cristo es recreado. En Cristo obtenemos la posibilidad real de poder cumplir la misión. Sin Cristo, separado de mí, dijo el Señor Jesús, nada podemos hacer. Pero hay un potencial, vemos hasta aquí, que tenemos ese llamado de parte de Dios, pero sin duda alguna este potencial también podríamos decir que actualmente no está siendo aprovechado. Hoy en día no se sabe qué es lo que debe ser un hombre. Nadie enseña qué es lo que debe ser un hombre. Y entonces ahí comienzan los problemas, ¿no? Ahí comienzan los problemas. ¿Quién nos enseñará cómo debe ser un hombre? ¿Quién enseñará eso en medio de la crisis que vivimos de masculinidad, en medio de la crisis de hombría creada por la ausencia paterna? El padre ausente es la maldición de nuestros días. Padres que debieran formar a los nuevos hombres, padres piadosos que debieran criar hijos piadosos y una generación santa, como le pidió Dios en el libro de Malaquías a su pueblo, que pudieran tener una descendencia santa. Hoy día brillan por su ausencia y eso genera una crisis de masculinidad. Así también el ataque que tenemos a la imagen de los hombres que viene ahora de todos lados. También esto ha hecho que el hombre pueda perder su influencia y perder su productividad. Pero sin embargo, ahí sigue estando todavía la posibilidad de que todo hombre pueda lograr ese potencial, lograr el propósito de Dios para su vida, solo cuando vive en la imagen correcta, que es Cristo. Cuando sigue el modelo correcto, que es solo Cristo, y los principios correctos, que es su palabra. Esto es cuando asume realmente la responsabilidad que Dios le ha dado. Dios hace responsable al hombre. Pablo le decía en sus cartas, decía que somos inexcusables, no tenemos excusa, porque Dios nos ha dado todo para que podamos ser como Cristo. Entonces, queridos hermanos, varones, animémonos, porque Dios está procurando y está mirándonos a nosotros como ese potencial y está queriendo desarrollando. Dios está por nosotros, Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Y esa es la esencia de lo que nos permite a nosotros poder extendernos, como dice Pablo, mirar hacia adelante, olvidar lo que está atrás y extendernos hacia adelante, sin importar el pasado, sin importar nuestra situación actual. Podemos ser como Cristo, tenemos un Dios ilimitado, pero solamente en Cristo experimentaremos en nuestra vida práctica todo lo que
estamos soñando realmente. Dios ha puesto sueños en el corazón de los hombres. No dejemos de soñar, como José, que soñó, pero pasó un largo proceso. Pero dice que José donde iba era prosperado, hasta que al final vio cumplido su sueño para traer bendición y salvación a mucho pueblo. Él dijo en Génesis 50:20, le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron el mal contra mí, pero Dios lo revirtió para bien. No te olvides de eso. Dios es capaz de revertir para bien todo lo que está destinado para mal. Y termina diciendo José, para salvar mucho pueblo. Dios nos ha puesto para salvación, a ti y a mí. Nosotros podemos ser José, que es una figura de Cristo. El Salmo 1:3 dice, será hablando de aquel hombre que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni recibe el consejo de los malos. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Nuevamente ahí el fruto. Y su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Esa puede ser tu vida. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Pero solamente lo puedes encontrar en el único modelo correcto que tenemos, que es el Señor Jesucristo. En Él podemos reflejarlo. Entonces yo tengo que aprender a vivir como Cristo. Tengo que ser un Cristo Jesús andando aquí en la tierra. De manera práctica, en mi familia, en primer lugar, con mi esposa, con mis hijos, en mi forma de servir, en mi trabajo, en todo, con mis amigos, con la sociedad. Nuestro mundo lo que necesita no es que la maldad caiga, sino necesita que podamos ser nosotros esa iglesia gloriosa, esos hombres que se paren al frente, en la brecha, y que traigan salvación para la tierra. ¿Lo seremos tú y yo? Es nuestra decisión. La gloria es de Dios. Entonces, hay esa posibilidad, queridos hermanos. Hay el deseo de Dios. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Pero hay limitaciones. Queremos hablar de algunas limitaciones para que tú puedas tal vez reconocerlas en esta hora. Puedas meditarlas. Y el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículos del 6 en adelante. Voy a leer 6, 11 y 12. Nos narra la historia. Nos narra el apóstol Pablo como una advertencia lo que pasó al pueblo de Israel. Lo que pasó al pueblo de Israel que no pudo entrar en la tierra prometida. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:6, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que no nos sirvieran de advertencia en los que vivimos en el fin de los tiempos. Ahí estamos tú y yo. Si ustedes piensan que estén firmes, tengan cuidado de no caer. Acá el apóstol Pablo nos está haciendo recordar de la historia del pueblo de Israel. Dios eligió un pueblo, estaba en Egipto esclavizado, escuchó su clamor y quiso sacarlos de ahí, decidió sacarlos de ahí. Ahora, esta figura también nos hace ver a nosotros, nos hace reflejarlo, a ver cómo estamos nosotros, porque el hombre solamente puede estar en tres posiciones. O está en Egipto, donde la figura de Egipto es esclavitud, donde es vivir solamente por sobrevivir, ni siquiera vivir, sino sobrevivir bajo el dominio de un gobierno extranjero, de un rey malo que era el faraón, que es una figura del diablo, oprimidos, sin derechos, con escasez, en miseria. Esa es la figura de Egipto, el hombre sin Dios, el hombre en un país extranjero, el hombre esclavizado. Yo estuve en Egipto un tiempo, pero vino Dios y me rescató. Somos tú y yo, a quienes Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su Espíritu. Por fe, cuando nos arrepentimos, Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y ahora no somos esclavos, somos hijos. Somos hijos de Dios. Ya no estamos en esa esclavitud. Estamos ahora rescatados por su poder del dominio de Satanás. Y la otra posición en la que estamos, ya no estamos en Egipto. ¿A dónde saca Dios después de Egipto al pueblo? Al desierto. Esa es la segunda posición donde puede estar un hombre. El desierto es un lugar de tránsito. El desierto no es el lugar de la habitación. El desierto es un lugar transitorio, pero el desierto es necesario.
Y el desierto es donde vamos a ser probados. Tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Dios solamente tuvo un hijo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento, ninguno sin prueba. Tú también vas a ser probado, pero tienes que entender que el desierto es un lugar transitorio, que Dios quiere que pasemos el desierto para introducirnos a la tierra prometida. Dios le prometió sacarnos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, pero tenía que probarlos en medio, realmente, qué había en su corazón. Lo triste de esto fue que de todos los que salieron, solamente 2 entraron a la tierra prometida. El resto murió en el desierto. No entraron, dice el libro de Hebreos, a causa de su incredulidad. No le creyeron a Dios. Y cometieron 5 pecados básicos, que son los que se mencionan en este pasaje de 1 Corintios 10, del 1 Corintios 10, del 6 al 12. El tercer lugar, queridos hermanos, donde Dios quiere que estemos y vivamos, es la tierra prometida. La tierra prometida simboliza el lugar donde se cumplen las promesas de Dios, el lugar donde fluye leche y miel, el lugar que Dios ha preparado para ti, para que vivas experimentando su poder, su gozo, donde eres testigo, eres influencia, donde eres llamado tierra deseable, donde tus hijos prosperan a pesar de la adversidad. Dios sigue siendo Dios y sigue gobernando, y Él cumple sus promesas, pero ahí se entra solamente por fe y quitando el pecado de nuestra vida. Estos pecados que no impidieron llegar a estos hombres fueron 5. Y la verdad que todos queremos llegar a la tierra prometida. El hombre quiere en su corazón la victoria. Pero la victoria no es afuera, la victoria es en tu corazón. La victoria además no es cuando no fracasas, es cuando no te rindes. Porque campeones son aquellos no que no fracasan, sino que nunca se rinden. No son los que no fracasan. Podemos fracasar, pero nos levantamos y seguimos hacia adelante. Por eso la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que los que avanzamos para adelante, para salvación de nuestras almas y para recibir la herencia eterna. Pero podemos experimentar las bendiciones de Dios aquí en esta tierra. Podemos vivir por fe, experimentar ese Canaán espiritual para nuestras vidas, que es real para nosotros hoy. Pero tenemos que ir por fe y quitar esos pecados de los que habla este pasaje. El primer pecado que tú tienes que reconocer, tal vez, que te va a impedir llegar a la tierra prometida, se llama codicia. Y codicia tiene que ver con buscar para todo nuestro propio beneficio a expensas de los demás, usar a los demás. Tiene que ver con envidiar, con falta de contentamiento, con usar las cosas, lo que le pertenece a Dios para otras cosas, con usar a mi esposa, con usar a las personas, con solamente ir para beneficiarme yo. La codicia es lo contrario al amor, y la codicia te va a impedir entrar en la tierra prometida. Es una condición de tu corazón, es una condición de nuestro corazón. Solamente estamos codiciando o amando. El Señor quiere que estemos amando. El amor es todo lo contrario, el amor da. Los hombres tenemos que ser dadores. ¿Quieres librarte de la codicia? Da. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor es invisible, pero el dar lo hace visible. Y es lo contrario a la codicia. La codicia no permitió que el pueblo de Israel entrara en su tierra prometida. El segundo pecado que se menciona se llama idolatría. Idolatría tiene que ver básicamente con tomar el lugar de Dios y dárselo a otras cosas o personas. Nuestra devoción, nuestro culto. A veces nosotros como cristianos ya no estamos idolatrando imágenes, pero sí idolatramos personas, idolatramos trabajo, ponemos por delante el dinero, ponemos por delante incluso nuestros hijos, pueden ser, o nuestro mismo servicio. Cuando dejamos de perder, perdemos de vista al Señor y nuestra comunión con Él, naturalmente se van a levantar ídolos en nuestra vida. Dios no quiere que nada se convierta en ídolo en nuestra vida, que nada tome el lugar que le corresponde solo a Él. Cuando Él tome el lugar prioritario, cuando buscamos el reino de Dios primeramente y su justicia, todas las cosas son añadidas y caen en el lugar que le corresponde. Aprende a establecer prioridades y que tu devoción sea solamente para el Señor. Lo tercero,
Y algo que es muy sensible en la vida de los hombres, pecado por lo cual no entró Israel en la tierra prometida, se llama fornicación. Y fornicación básicamente es todo tipo de pecado sexual. El pecado sexual mata al hombre actualmente. Y es una condición nuevamente también del corazón. En lo secreto tenemos que vencer esos pecados que se filtran en nuestra alma por nuestra vista. Tenemos que purificar nuestros corazones. El único acto sexual que Dios permite es dentro del matrimonio y en pureza, porque inclusive hasta nuestra esposa podemos codiciar. Queridos hermanos, la Biblia dice que ni siquiera se nombra entre nosotros la inmoralidad sexual. Así que es un pecado con el que tenemos que luchar. Si eres un conviviente, por ejemplo, y no estás casado, estás en pecado de fornicación. Si te deleitas por ahí en ver videos solo, a cualquier tipo de pornografía, estás en fornicación y no vas a entrar a la tierra prometida. El cuarto pecado por el cual no entraron a ellos a la tierra prometida se llama tentar a Cristo. Tentar a Cristo es demandar que Dios haga algo, pedirle o hasta orar para que Dios haga algo, creer que Dios va a hacer algo contrario a lo que es su palabra o su carácter. Dios no puede ser inconsecuente a su palabra o a quién es Él o a su santidad. Cuando nosotros demandamos que Dios nos bendiga, pero no lo hacemos conforme Él ha establecido debemos hacer, estamos tentando a Cristo. También puede ser por ignorancia, ¿no? Y entonces, queridos hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios para saber qué pedirle a Dios, para no tentar, como Satanás que le pedía a Cristo que se tire del pináculo del templo, lo estaba tentando. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces no podemos nosotros ir más allá de lo que dice la palabra de Dios. Este pecado no dejó entrar tampoco a su pueblo en la tierra prometida. El quinto se llama murmuración y eso tiene que ver con todo lo que decimos. Murmuración es un hablar negativo, chismes, críticas, palabras negativas, quejas, palabras que no cumplimos. Ahí creo fallamos mucho. Quejas en contra de las autoridades, en contra de nuestra esposa, en contra de nuestros hijos. Nuestras palabras dan vida o dan muerte. Y no podemos ser nosotros maldicientes de los que dicen mal. No podemos nosotros ser así. No nos deja entrar. Hay mortandad en nuestra vida, en nuestro alrededor cuando nosotros murmuramos. Queridos hermanos, esto daría para desarrollar muchos más, pero estos 5 pecados son los que limitan el potencial en la vida de los hombres, que no permiten entrar a esa tierra prometida. El potencial que Dios nos ha dado, queridos hermanos, tiene que ser desarrollado. Tú puedes ser un varón por nacimiento, pero solamente puedes ser un hombre por elección. ¿Cuándo eres un hombre? Cuando dejas de ser como niño. Cuando asumes tus responsabilidades, cuando te pones delante de Dios y a pesar de que podamos ser débiles, le pedimos a Dios que nos fortalezca. Cuando no nos excusamos en lo que somos, cuando no nos conmiseramos de nosotros mismos, sino que nos investimos del poder de Dios en su Espíritu y decimos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Animémonos, hermanos. Animémonos, hermanos. El mundo, el lugar donde tú necesitas, tu familia, necesita que nos animemos y que nos desafiemos y que podamos desafiar también a otros hombres a vivir por el único modelo de verdadero hombre, que es el Señor Jesucristo, el hombre entre los hombres. Y lo otro, hermano, necesitamos capacitarnos. Qué bueno que estén iniciando este tipo de reuniones así, con propósito. Reuniones donde apuntemos a ser como Cristo, donde miremos dónde estamos hoy, pero también a dónde Dios nos va a llevar. Capacitarnos para vivir los principios dados por Dios nos hará experimentar grandes cambios en nuestras vidas. Dios nos ha rescatado no para meternos solamente a la iglesia y cumplir ritos de iglesia. Dios nos ha rescatado para que nosotros podamos experimentar cambios y traigamos bendición al mundo donde vivimos, comenzando en nuestra casa y extendiéndonos a toda nuestra sociedad. Queridos hermanos, los animo en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas 16:9, quiero culminar con esto, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder o derramar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él.
Dios en esta hora está recorriendo la tierra, sus ojos están en todo lugar, nadie puede esconderse de Él está mirándolos a ustedes ahí, a mis hermanos del Ministerio Varones, Imagen de Dios, de la Iglesia Nazareno, allá en Maracaibo. Los está mirando y dice, quiero depositar mi poder en ustedes. Quiero que me den su corazón completamente, que no se limiten por nada. Yo los puedo desarrollar y quiero hacerlos a la estatura de la imagen de mi Hijo Jesucristo, un varón perfecto, y los voy a usar para traer bendición sobre su tierra. Y no sabes cómo lo voy a bendecir, porque el hombre fiel, el hombre de verdad, recibirá muchas bendiciones y en todo prosperará, pero tenemos que vivir bajo sus principios, ser realmente hombres de verdad, como Cristo Jesús. Anímese, hermano, Dios te está llamando en esta hora a marcar la diferencia, a ser uno entre 100,000. Uno entre 100,000 puede ser tú. ¿Tomarás la decisión en esta noche de ser un hombre como Cristo o seguiremos solamente lamentándonos de las adversidades, de lo que nos ha traído hasta aquí? Levántate en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor y cumple tu propósito en Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo a mi hermano Ángelo Valera, a quien quiero mucho. Dios te bendiga, querido hermano, siempre para servirles desde aquí, desde Lima, Perú. Un abrazo, que Dios me los fortalezca para servirles en todo lo que se ofrezca. Bendiciones, hermanos.